Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Abrimos nuestra crónica negra. Era uno de los trenes más célebres de su época, a unos 30 kilómetros de Budapest, y había instalado cartuchos de dinamita que estallarían al paso del tren. Rondando la medianoche, la explosión despertó a los ocupantes. Y en aquel preciso instante, descarriló la locomotora y 9 de sus 11 vagones. El sonido fue espantoso. Se mezclaba el ruido del metal retorciéndose y los gritos de hombres y mujeres que se enfrentaban a la muerte. Cuando llegaron las autoridades y los servicios de emergencia, se encontraron con un espectáculo dantesco. 120 personas resultaron heridas, 17 de ellas de gravedad. 22 fallecieron de la manera más espantosa. Los testigos dijeron haber visto una escena de sangre y desolación. Que algunas de las víctimas solo quedaron pedazos irreconocibles que aparecían esparcidos por el entorno. Brazos y piernas desmembrados asomaban entre los hierros retorcidos. La sangre lo teñía todo de rojo, y los lamentos de la gente sepultada en los vagones resonaban en el ambiente. Un hombre se acercó a la prensa asegurando que se trataba de un superviviente y contó emocionado su experiencia. Pero nunca había montado en el tren. Era el asesino. Era el serbio Silvestre Matuska. En los años que llevamos descubriendo los expedientes más sobrecogedores de la crónica negra internacional, hemos llegado a una conclusión, y además coincide con la de los más destacados criminólogos, que los asesinos en serie cometen sus crímenes para obtener a cambio una gratificación psicológica. El caso de hoy es muy poco habitual. Una persona capaz de motivarse con el descarrilamiento de un tren. Escucha la historia. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar de los primeros años de vida del protagonista de la crónica negra de esta noche, este tal Silvestre Matuska? Más bien poco. Se sabe que nació en Serbia el 29 de enero de 1892 y que desde niño sentía una extraña fascinación por los trenes. Fíjate, se obsesionó de tal manera que era lo único que tenía en mente. Podríamos decir que su atracción rozaba la perversión. Oye, con el paso de los años y siendo ya un adulto, ¿no moderó esa afición o esa excitación que tenía por los trenes? No, para nada, la siguió manteniendo. Él se hizo mayor, contrajo matrimonio, tuvo una hija y la verdad es que daba la apariencia de ser un buen marido, un buen padre, incluso un hombre trabajador, pero esa obsesión la tenía dentro. De hecho, el primer regalo que le hizo a la niña fue un tren eléctrico, pero al final pasaba él más tiempo que ella con el juguete. Y sus amigos, que sabían de esa rara tendencia, le apodaban el hombre que juega con los trenes. La cara visible de Silvestre era muy diferente a la que mostraba de noche. Cuando salía a escondidas de su casa para adentrarse en las tabernas, donde bebía hasta no poder mantenerse en pie y donde solía relacionarse con prostitutas. Quizá ese modo de vida le llevó a cruzar la línea de la ley,
combinando su pasión por los trenes con sus ocultos y sádicos deseos. Hubo un primer delito, ¿verdad? Sí, por suerte fue un atentado fallido. Se produjo el 1 de enero de 1931, fue a la altura del municipio de Ambach y allí Silvestre colocó una carga de dinamita para hacer descarrilar el tren que cubría la ruta entre Viena y París. Pero algo debió fallar en la instalación de los cartuchos porque no explotaron y eso provocó una enorme ira en el criminal que se marchó de allí dando patadas a todo lo que se iba encontrando por el camino. Cuando las autoridades encontraron la dinamita, la retiraron y emitieron una alerta para que la policía estuviera más pendiente de cualquier cosa sospechosa. Nuestro protagonista dejó pasar algún tiempo, algunos meses, hasta su siguiente atentado. El siguiente atentado ocurrió el 8 de agosto de aquel mismo año 1931 y aquí Silvestre usó el mismo tipo de explosivos en un punto entre la ruta Basilea-Berlín, concretamente en el municipio de Hüteborg. Esta vez sí hizo explosión, aunque no falleció nadie, pero existieron varios heridos. Algunos de ellos quedaron en un estado bastante grave, con hemorragias, tanto externas como internas, y además con fracturas considerables. ¿Dieron con él? ¿Lo detuvieron? No, todavía no. De hecho, relacionando este suceso con aquellos explosivos que no se activaron unos meses atrás, llegaron a pensar que eran atentados realizados por algún tipo de motivo político. Hay que recordar que Europa vivía por aquel entonces una situación convulsa. El atentado por el que se hizo famoso Silvestre Machuca tuvo lugar en la madrugada del 12 al 13 de septiembre del año 1931. El tren que iba a protagonizar la tragedia era el más conocido de todos, el Orient Express. Cubría la ruta desde Estambul hasta París. El maquinista nunca imaginó que allí, a unos 30 kilómetros de Budapest, alguien había puesto en las vías unos cartuchos de dinamita conectados a una batería. Justo al traspasar el viaducto, la dinamita estalló y el tren descarriló. La locomotora y 9 de los 11 vagones cayeron por un precipicio de más de 30 metros. Supongo que después de un atentado de estas características la escena debía ser dantesca, ¿no? Dantesca, entre otras cosas, también por el sonido, porque se mezclaron el ruido del metal mientras chirriaba y se retorcía con los gritos de miedo y de impotencia de la gente. El impacto fue considerable y aunque se salvaron varias personas, 120 resultaron heridas, 17 de ellas de gravedad, pero lo peor fueron los muertos, que quedaron destrozados. Entre los hierros retorcidos aparecían cuerpos desmembrados y los trozos de brazos o de piernas se veían salpicados por la zona. A todo esto quedaba gente viva pero enterrada y herida bajo toneladas de metal y por supuesto sangre por todos lados. Viajaba en el tren una cantante muy popular en la época, Josephine Baker, la gran Nefertiti negra del jazz, como la llamaba Pablo Ruiz Picasso. Vamos a oírla. José Manuel, ¿qué fue de Josephine Baker? Pues por suerte sobrevivió. Hay que decir que era una cantante y bailarina que había nacido en Missouri y que por aquellas fechas estaba de gira por Europa. Pero con relación al accidente, fíjate, protagonizó una anécdota bastante curiosa. Como los pasajeros supervivientes que iban en su vagón, como es lógico, se pusieron muy nerviosos después del accidente, principalmente porque estaban heridos o porque estaban viendo gente mutilada a su alrededor, ella los tranquilizó cantando a capela algunas de sus canciones más conocidas. Poco después de producirse el accidente, el joven periodista Hans Habe, del Morning Post, llegó a la zona. Fue el primer reportero en cubrir la noticia y consiguió testimonio de primera mano. Uno de aquellos testimonios, José Manuel, pasaría a la historia. Pues sí, era el de un hombre bajito, de constitución robusta, que le abordó y le aseguró ser un hombre de negocios que regresaba a Viena en el tren y que logró salir con vida de ese accidente. Como en aquel momento todo era un poco caótico, el propio periodista llevó al desconocido a Viena en un coche y quedó con él para verse al día siguiente, donde pues le ofrecería todos los detalles del accidente. Y así fue, describió todo con exactitud y su testimonio apareció junto
junto con su foto en la reseña de prensa. Aquel hombre de negocios no era otro que el asesino, Silvestre Matuska. A todo esto el gobierno húngaro pensaba en un atentado por parte de los comunistas, ¿verdad? Claro, en aquella época había muchas intrigas políticas y alguien dijo, aunque no se pudo comprobar, que habían encontrado atado a un poste una nota que decía: hermanos proletarios, si el Estado capitalista no nos da trabajo, lo buscaremos de cualquier otro modo. Contamos con explosivos y con mucha gasolina. Pero posiblemente, Adolfo, esto se trataba de una simple habladuría o de un invento para tener motivos para alzar una queja política. En medio de aquella confusión, el regente de Hungría, el almirante Horthy, ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera dar una pista para detener a esos terroristas revolucionarios, mientras las autoridades detenían e interrogaban a posibles conspiradores y asesinos comunistas. ¿En qué andaba el autor del atentado, Silvestre? Parece que Silvestre se había metido en su papel de superviviente y estaba constantemente contando su vivencia a todo aquel que quisiera oírla, a veces incluso a grandes grupos de personas. Pero mientras, el periodista Hans Heif cavilaba sobre algo que no llegaba a cuadrarle del todo. El testigo principal de la historia, aquel que se había tropezado de casualidad, parecía que no mostraba ningún tipo de conmoción después de un accidente de esa magnitud. Se le veía demasiado tranquilo a la hora de narrar lo que vio, como si lo hiciera casi en tercera persona. ¿Y puso en conocimiento de las autoridades este comportamiento raro? Sí, se lo comentó al inspector Schweinitzer de la policía de Viena, y así se iniciaron unas pesquisas que llevaron al inspector a deducir que Silvestre nunca viajó en el tren porque ningún pasajero recordaba haberlo visto en los vagones. El único testigo que sí lo vio y que además lo reconoció fue un taxista que lo había llevado días atrás a comprar dinamita a una fábrica de munición y que reconoció su imagen en la prensa. Estas dos cosas fueron suficientes para que Silvestre fuera detenido. Detenido, y en ese momento él llega a confesar que es el autor de los atentados. Sí, no solo contó lo que había hecho, sino también lo que pensaba hacer. Él explicó que tenía previsto volar varios trenes, un par de ellos en la propia Austria. Pero lo sorprendente es que aseguró que aquello lo hacía porque se le había aparecido el Espíritu Santo y que los mismísimos arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael le habían indicado que debía hacer descarrilar trenes para, literalmente, castigar a los ateos que viajaban en trenes de lujo y así liberar al mundo del comunismo. Ante una versión tan desquiciada como la ofrecida por Machutka, el inspector ordenó que el asesino fuera examinado por psicólogos y por psiquiatras para saber si tenían ante sí a un maníaco religioso. Pero los doctores, tras un estudio en profundidad, encontraron a Silvestre completamente sano. Sus paranoias, al parecer, eran fingidas. Por lo tanto, era responsable de las muertes que había causado con el atentado. Hay un detalle que no debemos pasar por alto, un detalle realmente sorprendente, al menos para mí. Pues sí, es importante. Los psiquiatras que habían estudiado a Silvestre consideraron responsable de sus crímenes a este hombre, pero descubrieron que el asesino era un hombre sádico que disfrutaba del sexo de una manera muy particular. Era habitual, como ya hemos oído, verlo en compañía de prostitutas con las que ponía en práctica pues sus retorcidas inclinaciones. ¿Qué tiene que ver eso con los trenes? Pues que la excitación que sentía cuando veía pasar un tren era bastante grande, pero más todavía si el tren descarrilaba. Madre mía. Silvestre contó que se había sentado a contemplar cómo aquellos pasajeros del Orient Express eran desmembrados por el metal y que había sentido una pulsión sexual como nunca. No sé lo que dicen psiquiatras y psicólogos, pero ese tío estaba fatal de la cabeza, ¿no? Bueno, espera, ahí no queda la cosa, porque ya encerrado en su celda se aburría y comenzó a planear mejoras para la humanidad. Por ejemplo, quiso poner en marcha un proyecto para navegar por las cataratas del Niágara y también tenía una idea que era la de reducir la inflación mundial fabricando oro artificial. Hacemos una parada y contactamos con nuestro detective privado, director de seguridad y experto en criminología, Enrique Vega. Muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Enrique, ¿cómo descubre la policía la autoría de Silvestre en el descarrilamiento del tren? Pues mira, Adolfo, dado el perfil de absoluto asesino en serie y asesino de masas que tenía Silvestre, pues no podía reprimirse de disfrutar de los momentos previos y posteriores al atentado. Entonces, en esos momentos previos, disfrutó con la elaboración de un plan detallado para hacer explosionar una serie de cargas explosivas que querían descarrilar el tren en el lugar que él deseaba.
Silvestre tenía conocimientos altos en explosivos y además, dada su posición empresarial, poseía una cantera de su propiedad, valga la redundancia, enorme, que usaba para hacer las pruebas de los explosivos que él mismo fabricaba. Y por supuesto disfrutaba de los momentos posteriores a los crímenes, donde se mezclaba entre los heridos y la asistencia para interactuar con ellos. De esta forma, pues solicitaba ayuda sanitaria para unos rasguños en la cara que se había hecho él mismo en ese crimen, y además lo hacía de una forma desmesurada que llamaba la atención, y atendía a la policía y a los periodistas contando detalles del accidente, de lo que él entendía o quería hacer entender como un accidente. Tanto se hizo pasar por uno de los damnificados que le llevó a contar una historia detallada a un periodista, historia que después contaba todo aquel que quisiera oírla, y cada vez más fantasiosa, ¿eh? Pero un detalle completamente técnico es lo que pone en la pista la policía de 3 países, quiero recordar, que investigaban en ese momento el crimen, ya que en ese momento ya se sabía que había sido un atentado, que incluso se había relacionado con activistas y grupos comunistas. Silvestre, una semana más tarde, llega a ponerse en contacto con la Oficina de Atención al Damnificado y hace una reclamación por daño alegando que era uno de los supervivientes del tren. El detalle es que en sus alegaciones, muy detalladas por cierto, dice y reitera que ocupaba un asiento en el vagón número 1, y ese dato puso en alerta a un funcionario del Ministerio de Ferrocarriles de Budapest que sabía con certeza que todos los viajeros del vagón número 1 habían perecido, y además en circunstancias dantescas. El hecho se pone en conocimiento de la policía, y a su vez las primeras investigaciones se habla con el periodista que le había nombrado en algunos artículos relacionados con el atentado, y el periodista declara que había algo que no cuadraba en las manifestaciones, aunque Silvestre sí le parecía una persona aparentemente afable, ¿no? Estas declaraciones fueron suficientes para que la policía emitiera una orden de búsqueda y captura y que lo detuviera, y en la investigación posterior se supo que un taxista testificó que lo había llevado en varias ocasiones a comprar explosivos. Con estas pruebas y los interrogatorios fue suficiente para que Silvestre admitiera su crimen, y no solo eso, llevado por su carácter de asesino serial, confesó incluso otros intentos anteriores que fueron infructuosos. Como suele ser en estos casos, pasó inmediatamente a justificar los crímenes y a jactarse de ellos, incluso de la exactitud con los que los perpetraba, ¿no? Como verás, Adolfo, un caso que se avecinaba muy complicado y que tenía en jaque a casi toda la policía europea, y que solo la suerte y la naturaleza de asesino que tenía Silvestre pone en la pista a la policía. Enrique, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Llegó el juicio contra Silvestre. Un juicio insólito, porque al celebrarse en Austria, donde el asesino fue detenido, y no en Hungría, donde ocurrió el accidente, el tribunal carecía de jurisdicción sobre el descarrilamiento del Orient Express y solamente le acusaron del atentado fallido. En ese juicio, Silvestre aseguró que cometía ese tipo de crímenes para castigar a una humanidad que se estaba separando de Dios. José Manuel, ¿qué otras cosas dijo durante ese proceso? Viendo su perfil te puedes imaginar. Por ejemplo, declaró lo siguiente: pido a Dios que me diga qué debo hacer. Una noche, un espíritu vestido de blanco se apareció ante mí y me dijo que tenía que redimir al mundo mediante una reorganización del sistema ferroviario. El único modo de obedecer sus órdenes era acabar con todos los trenes. Me imagino la cara que pondrían los magistrados oyendo esto, ¿no? La cara era un poema, pero Silvestre llegó incluso a asegurar que ese espíritu tenía nombre, se llamaba Leo, y siguió declarando lo siguiente: yo no quería matar a nadie, pero Leo me dijo que era mi deber. No soy un loco ni un criminal, sino el salvador del género humano. Más allá de esas locuras, José, el juez tendría en cuenta las declaraciones de los testigos, ¿no? Por supuesto, además existieron algunas muy reveladoras, entre ellas las que ponían sobre la mesa algo que ya hemos adelantado, que Silvestre era de día un marido y un padre ejemplar, pero que de noche se entregaba a la lujuria con prostitutas con las que ponía en práctica sus inclinaciones más sádicas, y que ese sentimiento lascivo, tan antinatural, le llevó a intentar descarrilar trenes para sentir excitación al ver el accidente. Durante el proceso judicial, salió a la luz un elemento muy importante. Un mapa de Europa que Silvestre tenía colgado en su habitación y en el que había marcado en rojo 10 puntos. 10 ubicaciones por donde pasaban trenes,
algunas de ellas en Alemania, en Hungría, en Holanda, Francia, Italia y Austria. Eran los enclaves de futuros atentados. Por tanto, podemos reafirmar que, según los psiquiatras, Silvestre no era un loco que no supiera lo que hacía, ¿verdad? Sabía lo que hacía, no estaba bien de la cabeza, eso está claro, pero no era un demente. Incluso uno de los psiquiatras, enfadado al ver la impresión de loco que el acusado quería dar, gritó diciendo: no es más ni menos que un criminal peligroso. Además, los especialistas en cuestiones ferroviarias se sorprendieron al descubrir esos conocimientos tan amplios que tenía Silvestre sobre esa materia. Era un especialista en mecánica de trenes. Nunca mostró su verdadero rostro durante el juicio. Bueno, hubo un momento en el que, cansado, llegó a dejar ver sus auténticas motivaciones. Ni espíritu blanco ni nada. Él gritó lo siguiente: Me gusta oír a la gente gritar. Me gusta ver a la gente morir. Decía antes que el gobierno austriaco no tenía jurisdicción para juzgar a Silvestre. No lo hacía por las muertes causadas en el atentado de Lorient, pero durante el proceso, las autoridades húngaras pidieron su extradición a Hungría para otro proceso más profundo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ese segundo juicio se produjo en Budapest en 1934 y ahora sí, por suerte, Silvestre fue declarado culpable por el descarrilamiento del Orient Express y condenado a muerte por los asesinatos que trajo consigo el atentado, pero no fue ajusticiado. O sea, fue condenado a muerte, pero no lo ajusticiaron. Ocurrió por un error burocrático, un pequeño error en el tecnicismo legal que provocó que le fuera conmutada la pena de muerte por trabajos forzados perpetuos. Pero la cosa no termina ahí, Adolfo. Durante la Segunda Guerra Mundial se le pierde completamente la pista. Hay quien dice que lo contrataron los rusos como experto en explosivos y quien apunta que trabajó para Corea del Norte más o menos con las mismas funciones, la de instalar y activar bombas. El caso es que nunca más se supo de él. Estamos en el juicio. Acudamos al juez. Querido juez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, don Adolfo. ¿Qué es lo que puede destacar judicialmente del caso protagonizado por Silvestre? Pues lo que habéis estado diciendo a lo largo de estos minutos atrás, la existencia de dos juicios. Está claro que el gobierno austriaco, pues en un primer momento se ofrecía a extraditar a Matucha, pero claro, Budapest se dio cuenta que no era un revolucionario comunista, sino que apoyaba con ardor a su régimen. Así que se quedó en Viena y en junio del 32, como bien habéis dicho, pues el tribunal austríaco, que carecía de jurisdicción, pues le juzgó sobre los atentados fallidos, ¿no?, en Asbach. Pero en el segundo sí, una vez que se le extraditó, pues le fue condenado por el Orient Express. A mí me resulta curiosa una pregunta, es si un tribunal puede celebrar un juicio contra un extranjero por hechos cometidos fuera del territorio o al revés, que si es posible que un tribunal nacional celebre juicio contra un súbdito nacional por un delito cometido en el extranjero. Adolfo, voy a tratar de ser lo más simple posible y perdón por las reminiscencias muy actuales. Uh-huh. Hay un principio clásico del derecho internacional que es el de la personalidad. Esto es, la ley de un país se aplica a sus ciudadanos aunque se haya cometido el delito en el extranjero. Esto es el principio de un derecho que se llama la ley sigue a la persona. Pero lo normal es, en base al principio de la territorialidad, es que si un hecho es punible en un lugar donde se ha cometido, pues allí se va a juzgar, salvo que se permita en virtud de un tratado internacional firmado por el país al que pertenezca el delincuente. Esto está todo muy bien, pero en la Unión Europea debe matizarse mucho, porque de acuerdo con la progresiva aproximación de las legislaciones, sobre todo a partir de la marcha de la Orden Europea de Detención y Entrega, la Euroorden, pues ha puesto en muchos casos la quiebra del tradicional principio garantista de no extradición a los nacionales. Esto es, la existencia sobre la comisión de un hecho que se haya juzgado en el extranjero y que se impide por el principio del non bis in idem, esto es, la doble incriminación no puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, siempre que se haya juzgado y aunque haya sido absuelto, indultado o penado, no se vuelve a juzgar. Es lo que se llama el non bis in idem, ¿no? Exactamente. Correcto, juez. Gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Abrazos. Gracias. Amigos. La Euroorden, seguro que os suena de algo que está ocurriendo en este momento entre Bruselas, Bélgica y nuestro país. José Manuel, no te vayas, que damos inmediatamente un repaso a la crónica de sucesos de la semana. Hasta aquí nuestra crónica negra. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte. ¿O no, Maldini? ¿Tú estás a gusto aquí? Totalmente, tú lo sabes. Nos costó mucho, ¿eh? Ya lo sé. Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz. Y al salir agua como un pececito le dije, me voy a la COPE. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte. ¿Y dónde está Maldini? Aquí, en la COPE. COPE, referentes que se hacen oír. Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis. Dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja. Este domingo en la noche de COPE, Adolfo Arjona te acerca a la figura del genio más creativo del siglo XX. Pablo Ruiz Picasso. Este viernes, en nuestra hora más musical, ¿qué pasará? ¿Qué misterio? Rendiremos tributo al genio de Linares. Déjame caminar a tu lado siempre. La música y la trayectoria artística de Rafael. Y a mí también me duela. Adolfo Arjona. La noche. COPE, estar informado. Llega el momento de conocer los sucesos de la semana. Primero encontramos una pierna, poco después la otra y cerca una bolsa lastrada con plomo que contenía la cabeza. Es la macabra secuencia relatada por este investigador hace ahora una semana, desde que los buzos encontraron nuevas pruebas en la bahía de Cueg. La última sería el arma del crimen, la sierra con la que Madsen habría mutilado el cadáver de Kim. Aquí hallaron 12 días después de la desaparición el torso de la joven flotando en el Báltico, no muy lejos de la isla donde confesó finalmente haber hundido el submarino. El 10 de agosto, la reportera Kim Wall acudió al puerto de Copenhague, en Dinamarca, dispuesta a realizar uno de sus muchos reportajes. En este caso, trabajaría en la historia de un capitán, Peter Madsen, que había sido capaz de construir un submarino de fabricación casera. Pero los planes se torcieron. Poco después de zarpar, el submarino se hundió. Peter, el capitán, fue rescatado, pero Kim no apareció por ningún lado en aquel momento. Sí lo hizo 2 semanas después, pero de una forma inesperada. Un trozo de su cuerpo, el torso, fue hallado en la isla de Amager, al sur de Copenhague. Kim Wall había sido asesinada, desmembrada y lanzada al mar Báltico. José Manuel, a finales de aquel mes de agosto, el capitán Peter Madsen fue detenido, aunque negó su culpabilidad con relación a la muerte de la periodista, ¿no? Sí, negó haberla matado, pero sí contó cosas un tanto extrañas. De hecho, fueron muchas las contradicciones que encontraron los agentes en su testimonio. Dijo, entre otras cosas, que Kim había sufrido un accidente a bordo del submarino, falleciendo cuando le cayó encima una escotilla muy pesada, concretamente en la cabeza. El capitán, entonces, habría decidido lanzar su cuerpo al mar, pero aquello contrastaba con otro testimonio en el que contaba que había desembarcado a la mujer en perfecto estado de salud en una isla. Bueno, incluso hubo contradicciones con relación al hundimiento del submarino. Efectivamente, porque dijo que había sido accidental, pero luego se descubrió que lo había hundido de manera voluntaria. Si hoy traemos esta historia ocurrida en agosto de este año, es porque esta misma semana el capitán del submarino hundido
el capitán Manson ha admitido su implicación en el desmembramiento de King. ¿Qué es lo que ha confesado el capitán? Bueno, esta es ya su tercera versión de los hechos, pero por lo menos ahora reconoce haber desmembrado a la periodista. Eso sí, no reconoce tampoco haberla matado. Dice que murió por envenenamiento de monóxido de carbono dentro del submarino, momento en el que el capitán la desmembró y lanzó al mar los trozos. Por el momento y a la espera de las conclusiones en la investigación, el juzgado de primera instancia dictó prisión preventiva por homicidio involuntario, a lo que se ha sumado el delito de trato indecente del cadáver de King Wall. Dejamos esta parte del mundo y vamos ahora a Japón. Trabajo exhaustivo de horas y días para analizar los restos humanos que la policía ha encontrado en esta casa de la ciudad de Zama, a las afueras de Tokio. En estas habitaciones, ahora cerradas, frigoríficos portátiles con miembros cortados de al menos 9 cuerpos diferentes. Y detenido el inquilino de la casa, un joven de 27 años que, según los medios nipones, ha admitido trocear los cadáveres y haber matado al menos a una mujer que sus familiares habían denunciado que estaba desaparecida desde principios de mes. Los cuerpos se almacenaban en frigoríficos y cajas congeladoras, y muchos se encontraban con los órganos arrancados. 2 de las cabezas estaban introducidas en una nevera de picnic. Se trata de 8 mujeres y un hombre, y aún se desconocen sus identidades. En una de las habitaciones, los agentes encontraron el arma del crimen, una sierra ensangrentada. Los vecinos reconocieron que de un tiempo a esta parte habían percibido un olor nuevo en el edificio. Un olor como de aguas residuales. José Manuel, ¿por qué la policía japonesa registra precisamente en esa casa? La policía de Tokio estaba investigando la desaparición de una chica japonesa y parece que las pistas establecían un vínculo con Takahiro. Por eso registraron su vivienda, pero sin esperar encontrar una especie de mansión de los horrores. ¿De qué se conocían la chica y el presunto asesino? Se habían conocido a través de un foro destinado al parecer a personas con deseos de suicidarse, y aquí hablamos de que la chica, de hecho, había escrito un mensaje en el que decía que quería quitarse la vida, pero que no quería hacerlo sola. Digamos que quería encontrar a alguien para morir junto a esa persona. Takahiro quedó con ella y, por lo que muestran unas cámaras de seguridad, los dos tomaron un tren en dirección a la vivienda del sospechoso. Como sus familiares no supieron más de ella, el hermano de la desaparecida denunció a la policía. ¿La versión que ha dado el detenido? Pues es curioso porque reconoce que ha descuartizado los 9 cuerpos en el cuarto de baño y que ha tratado de hacer desaparecer los cadáveres tirándolos poco a poco a la basura, pero por otro lado solo confiesa haber matado a la chica desaparecida, de la cual todavía no ha trascendido el nombre. Así que lo más seguro es que uno de los cadáveres sea el de esta muchacha, aunque aún falta que sea identificada. Este tipo de 27 años se encuentra detenido y a la espera de que las autoridades japonesas concluyan la investigación y reúnan las pruebas suficientes para iniciar una acusación por homicidio. Seguimos viajando por el mundo en la crónica negra internacional. Vámonos hasta Pakistán. Esta historia se inicia con algo que por desgracia es todavía una costumbre en algunos países orientales. Una pakistaní enamorada de un hombre fue obligada por su familia a casarse con otro, con su primo, y ocurrió el pasado mes de septiembre. Su nombre es Asiya Bibi y ha sido noticia esta semana al envenenar a su marido usando una sustancia en la leche con la que la familia solía preparar lassi, una especie de yogur. El acontecimiento ha tenido lugar en el municipio de Lasari, en la provincia oriental del Punjab, en Pakistán. José Manuel, ha ido incluso más allá, ¿verdad? Pues mucho más allá, porque de ese yogur no solamente bebió su marido, sino también 26 familiares. De momento van 15 muertos, entre ellos el marido, Muhammad Amrab, aunque no se descarta que algunos de los envenenados que están ahora mismo en tratamiento médico puedan también fallecer. Mejor dicho, se le fue la mano sin duda. ¿De qué manera consiguió Asiya el veneno? Pues el veneno se lo entregó el que hasta la boda había sido su novio y que ahora es una especie de amante. Se llama Mohamed Shanit y esa sustancia la mezcló
envió a Silla con la leche en el pasado 25 de octubre y ahí comenzó el calvario para aquella familia. Por cierto, la última de las víctimas mortales es una niña de corta edad. ¿La familia, cuando nota los primeros efectos del veneno, la señalan a ella? No, al principio no. Lo primero que pensaron es que se habían envenenado con alguna serpiente o algún lagarto que hubiera caído en la leche. Pero luego descubrieron esa espantosa realidad. Asilla Bibi ha confesado su delito, reconociendo que quería matar a su familia política para así volver a ser libre y poder estar de nuevo con su verdadero amor. Tanto Asilla como su amante han sido detenidos y se encuentran a la espera de una sentencia por parte de un tribunal pakistaní. Ya lo apuntábamos, lamentablemente los matrimonios forzosos son habituales en algunos lugares del mundo. Es el caso del sur de Asia, del Oriente Medio, incluso de África. La mayor parte de las personas forzadas a casarse con quien no quieren son mujeres. Esta noche queremos saber más sobre esta triste realidad a la que muchas mujeres y algunos hombres se siguen enfrentando en pleno siglo XXI. Creo que tengo en línea ya a Beatriz Mesa, es corresponsal de COPE en la zona del Magreb. Querida Beatriz, muy buenas noches y bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Este tipo de situaciones de las que hablo son realmente tan frecuentes en los lugares que acabo de mencionar. Desgraciadamente existe sobre todo en sectores con un nivel de educación muy bajo. Estoy hablando de las zonas rurales de un país como Marruecos, Argelia o los países vecinos del Magreb, ¿no? Es decir, no podemos tampoco generalizarlo a todo el país, pero es cierto que en estas zonas rurales, donde hay menos acceso a la escolaridad, nos encontramos que hay muchas familias que obligan a sus hijas, menores de edad hay que decir, entre 13, 14, 15, 16 años, a casarse con señores mayores. ¿Y esto por qué se produce? Porque ese señor podría significar la seguridad de ella y la de toda una familia. Pero fijaos que realmente en Marruecos está prohibido el matrimonio precoz. ¿Por qué? Porque aquí se reformó lo que se le llama el Código de la Familia, se aprueba en 2004, que prohíbe esos matrimonios forzosos o forzados. Y esta es una herramienta jurídica a la que podrían recurrir estas menores que se vean acosadas. El problema es que en muchas ocasiones no conocen esa herramienta y en otras ocasiones, aun conociendo la herramienta, prevalecen las leyes locales o digamos que las costumbres, las cuestiones socioculturales están por encima de la ley. Y este es el problema, ¿no? Esa raíz sociocultural que prevalece sobre el Código de la Familia, por ejemplo. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar toda una mentalidad, un cambio de la realidad social económica, porque estamos hablando de niñas o familias sin recursos y, sobre todo, como digo, fundamental el cambio de la mentalidad para que se pueda llevar a cabo esa disposición legal, ¿no? Beatriz, ¿de qué manera se llevan a cabo estos matrimonios por obligación? Deben parecerse, supongo, mucho a un pacto casi empresarial, a un pacto de negocios, Por ¿no? supuesto. Por supuesto, viene a ser lo mismo, es decir, los padres del pueblo de Setat, por ejemplo, de esa niña que se puede llamar Amina, que tiene 14 años y tiene como vecinos pues a un señor de 40 años que puede tener una vida más próspera o que él aspira, por ejemplo, a emigrar a la ciudad y en el momento de emigrar a la ciudad quiere llevarse a la niña del pueblo con la que contraer matrimonio. En ese momento pues se reúnen los padres para forjar esa relación. También ocurre con señores que vienen, por ejemplo, de Oriente Medio o de Occidente incluso, que retornan al pueblo suyo y buscan a esa niña con la que contraer matrimonio y para eso se tienen que poner de acuerdo, por supuesto, los padres. Yo he conocido muchos casos. Estos últimos 10 años de trabajo en el Magreb he trabajado bastante sobre los matrimonios precoces. Es espeluznante, pero como os digo, esto ocurre sobre todo en el mundo rural, no en las grandes urbes, en las ciudades. Y hay un caso que para mí es como milagroso. Ella se llama Tata Miluda, ya es una señora mayor, tiene 50 años y con 6 hijos, pero ella a los 14 años fue obligada a casarse con un señor que tenía 35 años mayor que ella,
No pudo ir a la escuela, es decir, que llegó a Francia analfabeta sin saber leer ni escribir, y logra emigrar a Francia porque ella decía que se sentía pues una flor en un jardín abandonado, porque tenía un potencial como mujer y sin embargo como le obligaron a casarse con este señor, pues se vio completamente sometida a las tareas del hogar. Es decir, que habían robado su niñez y robado todas las etapas de su vida. Pues esta señora logra emigrar a Francia de manera clandestina, abandonó a su marido del que nunca se estaba enamorado, porque como le pasa a la mayoría de estas niñas, que no están enamoradas, sino simplemente que las obligan a casarse con estos señores, y consigue en Francia un rol dentro del espacio cultural. Es decir, hoy es rapea en música en los teatros de París, donde denuncia precisamente la injusticia social y el dramón de estas mujeres o niñas, en este caso menores de edad, que se ven abocadas o sometidas a contraer matrimonios con señores mayores que ellas y a tener una vida, pues eso, sometida al hogar, donde no le dejan pues aspirar, ¿no?, a acceder a una escuela, simplemente, a poder escribir o a poder leer. Entonces, claro, pesa mucho la mentalidad, desgraciadamente, esa realidad tan castigada, ¿no?, de estos pueblos por encima, como digo, de las leyes. Las Naciones Unidas considera este tipo de matrimonios como un abuso a los derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, dice: solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. Vea, si la persona se niega a casarse, ¿qué consecuencias podría acarrearle? El problema es que si tú te niegas a casarse te estás enfrentando a la familia, porque como explicaba al principio tienes herramientas jurídicas como esto que acabas de citar, o otros tantos artículos a los que Marruecos se suma, porque Marruecos defiende los derechos y las libertades que están enunciados en cada una de las convenciones internacionales y que ratifica Marruecos en su última constitución. El problema no es el dispositivo legal, sino que esa niña le dice: mamá, papá, que yo no quiero casarme con este señor, que yo quiero realmente vivir las etapas de mi juventud, de mi adolescencia o de mi niñez. Sería repudiada posiblemente por esa familia, sería castigada, sufriría tal tipo de presión social o presión familiar que esa niña se vio obligada, como digo, a obedecer a esa norma familiar o esa norma social. Pero que esto ocurre en el caso de las menores, pues os podría decir que en la ciudad como la de Rabat, donde yo vivo, una chica de 35 años que no está casada tiene esa presión social y esa presión familiar de contraer matrimonio porque tienes que responder a un canon. Y aquí te dicen que eres una mezquina. ¿Eso qué quiere decir? Pobrecita, ¿no? Cuando tú dices, tengo 35 años y no tengo hijos y no estoy casada, te excluye la sociedad. ¿Y cómo lo dicen? Mezquina bizef. Quiere decir, pobrecita, ¿no? Qué lamentable, eres como la heshuma, como la vergüenza casi. Pero bueno, yo tengo que decir que a pesar de todo esto, la mujer es un motor de la transformación social. La mujer es la que está haciendo que haya una transición real en este país y es la que tiene todos los poderes para confrontarse a todo esto que estoy comentando y realmente que hay cambios importantes. Y ya hoy la mujer, especialmente evidentemente la que está preparada y formada, es la que está luchando contra esa presión general, ¿no? Y esa superioridad moral a veces, claro. Sí. Beatriz, ¿te consta que también haya hombres obligados a casarse con una mujer determinada? Me consta. Sí, pero claro, no estamos hablando en el contexto de los niños o de las niñas o de las mujeres o los hombres vulnerables. Estamos hablando, una vez más, de un señor que tiene, pues imagínate, 40 años y que vive todavía con la familia, y para esos padres es una vergüenza casi también dentro de la vecindad de que su hijo no haya salido del nido familiar, que no haya contraído matrimonio y que no tenga hijos, con lo cual sí hay presión también para que ese señor busque a una mujer. Y si él no la encuentra, os puedo asegurar que la mamá se ocupará de encontrar a la mujer idónea o lo que ella considera como idónea para ese señor, con lo cual sí que hay también una obligación, pero en otros niveles ya educativos, ¿eh? Comprendo. Beatriz Mesa es la corresponsal de COPE en la zona del Magreb. Bea, ha sido un placer volverte a oír y te seguiré llamando. Quiero contactar contigo, quiero que nos cuentes cosas. Cuando queráis, trasladaros todo lo que sucede en estos países que son apasionantes. África es una gran desconocida. Beatriz Mesa, un besote muy fuerte. Gracias.